Gracias una vez más por contactarnos a través de su canal Política y Más. Para la tarde de hoy hemos desarrollado algunos temas que son de mayúscula importancia en lo que se refiere a los acontecimientos de la vida nacional. En ese sentido vamos a trabajar con ese tema que de alguna manera se puso en tapete la semana anterior y es el que está relacionado con la selección del presidente y los 4 miembros que forman la Junta Central Electoral en República Dominicana. Otro tema que vamos a abordar es el caso específico de lo que fuera la decisión tomada por la Procuraduría General de la República en esta semana de aumentar a 26 el número de los fiscales que van al Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa dentro de esa dependencia del Ministerio Público. Y finalmente vamos a ver otro tema que también está candente porque está en franca relación con la denuncia que se hiciera recientemente, específicamente en el día de ayer, de lo que fuera la compra de 11.500 millones de pesos en hormigón, digámoslo así, asfáltico, para lo que era el asfaltado de las calles en República Dominicana en lo que fuera el periodo de campaña del Partido de la Liberación Dominicana. Bien, iniciando con el primero de los temas, que es el caso relacionado con la selección, esa obligación tenida por el Senado de la República de forma específica para llevar a cabo lo que es la selección de los nuevos miembros de la Junta Central Electoral. La pregunta obligada es la siguiente. Está bien, está claro que constitucionalmente hablando el Senado de la República cada 4 años tiene la obligación de hacer la selección del presidente y los 4 miembros que forman ese tribunal electoral. La pregunta obligada es la siguiente. ¿Quiénes la van a integrar? ¿Cuál es el perfil que tienen esos futuros miembros de la Junta Central Electoral? ¿Cuál es el compromiso, sobre todo, con los partidos políticos, tanto de la oposición como del gobierno de turno, que pudieran tener esos futuros miembros de la Junta Central Electoral? Vamos a seguir, hacemos nosotros en ese sentido una tercera pregunta, vamos a seguir montados en el mismo caballo desde los tiempos de Balaguer, en donde sencillamente se hacía, en función de la denominada democracia, la selección de los miembros de la Junta Central Electoral para que sobre la base de una simple llamada obtemperaran por requerimiento del que sencillamente los designó. Esa decisión de alguna manera debe de empezar a cambiar. Los grupos que de alguna manera ejercen algún nivel de presión en la sociedad dominicana, léase partidos políticos, léase ONG, léase todas las agrupaciones y movimientos de corte político en nuestro país, deben de iniciar un proceso tendente a lo que es la búsqueda de personas que sencillamente no tengan compromisos políticos partidarios. No es justo que se siga teniendo selección para la membresía o presidencia de la Junta Central Electoral de personas que incluso han sido miembros a alto nivel de un partido político. Es el caso, por ejemplo, de Roberto Rosario, quien fuera presidente de esa Junta, quien era miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana en los tiempos de Leonel Fernández. El caso específico de otros tantos que sencillamente no han sido otra cosa que parte de la membresía política del partido que sencillamente está en el poder. Es el caso de Morel Cerda, en los tiempos en que Hipólito Mejía era presidente de la República. Es el caso de Luis Arias Núñez. Es decir, existe una determinada cantidad de personas que de alguna manera han estado más comprometidos con el partido político que los designa que con el compromiso constitucional y de lo que es la propia ley adjetiva de creación de la Junta Central Electoral para poder llevar a cabo con la transparencia, la claridad, la diafanidad debida lo que son los comicios electorales que deben de ser celebrados cada 4 años. Vimos el caso también de lo que era la actual Junta Central Electoral presidida por Julio César Castaños Guzmán. Castaños Guzmán en una actitud pusilánime, al igual que los restantes, siempre tendentes a la defensa del interés de aquel que los designó. Y en el caso de este último, sencillamente peor aún, que ni siquiera se entrevistó, ni siquiera fue entrevistado, fue sacado por el dedo de la vicepresidencia de la Suprema Corte de Justicia, la Sala Civil, en el momento en que se desempeñaba como tal,
y fue entonces designado por Danilo Medina en su condición de presidente, jefe de Estado, en lo que era la Junta Central Electoral. Así no se va a hacer patria, como diría la mayoría. Así no se va a llevar a cabo un sano proceso electoral que garantice la plena confianza de las mayorías nacionales al momento de tener que depositar su voto. Fijémonos en ese sentido que en febrero de este año las elecciones municipales del 2020 sencillamente tuvieron que ser aplazadas. ¿Por qué? Por la amenaza de fraude. La amenaza de fraude electoral en esas elecciones municipales que tenía montado el partido de gobierno, en este caso el Partido de la Liberación Dominicana, presidido en ese momento por Danilo Medina. ¿Y con quién contaban? Con esa Junta Central Electoral presidida por Julio César Castaño Guzmán. Una persona sencillamente dirigida por quien estaba en el poder. Entonces hay que iniciar todo un proceso tendente a lo que es la selección de personas que sencillamente no estén comprometidas con el partido de gobierno y el resto de algunos de los partidos de oposición que tengan el peso específico suficiente como para poder exigir un reparto debido en el orden de lo que es la selección y nombramiento de los nuevos miembros de la Junta Central. Continuando, amigos que nos ven y nos escuchan semanalmente por su canal Política y Más, vamos a entrar en el tratamiento de otro de los temas que anunciáramos en la parte introductoria. Es el caso de la selección de nuevos fiscales para la configuración orgánica de lo que es el Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa. La Procuraduría, en ese caso, aumentó a 26 el número de miembros. El alegato es muy elemental. Es que si existen muchos casos en esa dependencia oficial, es obvio suponer que deba existir el personal adecuado para ello. No solo desde el punto de vista de lo que es la capacidad para el tratamiento de tales investigaciones, sino también en términos cuantitativos. Es que no es lo mismo que un fiscal tenga 3, 4, 5 casos que tenga 15. Es obvio entender que existe en ese sentido una necesidad manifiesta de parte de los trabajadores del Ministerio Público en tener la holgura de vida, tener el tiempo debido, tener las condiciones de vida para poder llevar a cabo el tratamiento de forma adecuada de cada uno de los expedientes que en materia de corrupción administrativa son llevados ante sí. De manera que es una medida saludable, es una medida que no tiene por qué ser cuestionada para nada, y lo único que vamos es esperar que esa decisión dé resultado y que finalmente no caigamos en lo de siempre, y es que solamente se investigan los casos de corrupción de los enemigos políticos en República Dominicana. En este caso, podríamos decir que se está en pro de la investigación de un conjunto de procesos penales que se entienden son de la responsabilidad de quienes manejaron el poder en el gobierno recién salido del Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a esperar que en lo adelante, tomando las palabras del presidente actual Luis Abinader, no solamente no quedará impune la corrupción pasada, sino también la que esté por venir. De manera que saludable es la medida y vamos a ver cuáles son los resultados y frutos que pudieran. Muy bien. El último de los temas que tenemos a los fines de ser tratado en el programa que nos ocupa es el que señalábamos referente a lo que era la compra de los famosos 11.500 millones de pesos. ¿Qué cifra, señores? No estamos hablando de 2 pesos. 11.500 millones de pesos comprados por el candidato a la presidencia, Gonzalo Castillo, en el momento en que se llevaba a cabo la campaña nacional en pro de la consecución de las elecciones, o más bien de la presidencia y vicepresidencia de la República, por el PLD, PRM y todos los partidos políticos que de alguna manera participaron en esos comicios del 5 de julio del 2020. Decíamos precedentemente en la nota anterior, es decir, en relación a lo que era la nueva selección de 26 miembros para el de PRECO, para decirlo de esa forma, Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa, que, bueno, a mayores casos, a mayor cantidad de casos, mayor número de trabajadores, en este caso mayor número de fiscales. Pues ahí tienen exactamente el Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa en República Dominicana un primer proceso para que se estrenen, para que inicien sus investigaciones.
y traten de encontrar los medios probatorios que el país espera se encuentren, porque no estamos hablando de una cantidad de dinero que puede pasar por debajo del escritorio sin que nadie se dé cuenta. Estamos hablando de una cantidad de dinero que involucra a mucha gente, que involucra a muchos empresarios en lo que es el proceso de venta y fabricación de ese asfalto, que de alguna manera compró el Estado Dominicano por la astronómica suma que ya hemos indicado. En ese sentido, entendemos nosotros que no solamente debe de ser citado el grueso de miembros del partido que de alguna manera representaba Gonzalo Castillo, sino que también deben de ser citados ahí algunos empresarios que se dedicaron a eso. Y que sencillamente, y es también parte de lo que se espera en términos de las investigaciones que habría de realizar la Procuraduría, verificar si se violaron o no los procedimientos de la ley de compra y contrataciones. Parece que no, porque es exactamente ese órgano del Estado Dominicano el que está haciendo el sometimiento. De manera que, como decíamos originalmente, ahí tiene la Procuraduría tela por donde cortar para llevar a cabo lo que es ese grueso de investigaciones que espera el país desde hace tiempo en relación a lo que son los enunciados y tantos casos de corrupción administrativa que se entiende fueron cometidos por el gobierno anterior. Bien, amigos que nos ven y nos escuchan semanalmente a través de su canal Política Más. He aquí los elementos más importantes relacionados con los temas que de alguna manera hemos desarrollado y trabajado para todos ustedes en la tarde de hoy. Solo nos queda darles las gracias por sus atenciones e invitarlos a una nueva entrega la semana que viene. Hasta la próxima.